Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo en esta hora, para que tú, oh Dios, nos ayudes, nos abras la mente, el entendimiento y nos ilumines, Señor, en la comprensión de tu palabra. Señor, ayúdanos, limpia nuestra mente y nuestra conciencia de todo pecado, de toda obra muerta, Señor, para que así el fluir de tu palabra no tenga obstáculos, Señor, y podamos recepcionarla con sinceridad, con veracidad y con bastante reverencia, Señor. Gracias te damos y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, pero pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Voy a definir nuevamente la palabra, ¿no? La palabra soterio o soteria significa salvación, significa rescate y también significa salvación, rescate. ¿La otra palabra? Ya. Redención. Este es. Y logía significa tratado, estudio o ciencia. Ya. Esa es la soteriología. Ahora, como ya les dije la semana pasada, hay dos cosas importantes que se puede decir son las más relevantes en la Biblia. Toda la Biblia nos va a hablar de un concepto. La Biblia. Lo que realza la Biblia y lo que la Biblia le da suma importancia, y lo encontramos en toda la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, es a nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia encarna en sí a Jesucristo. Y el segundo tema relevante en la Biblia, que también es preponderante y de suma importancia, es la salvación. Es la salvación. Estas son las dos cosas relevantes en la Biblia de toda la doctrina. En primer lugar, ¿por qué Jesucristo? Porque Él vino a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión que Él vino a cumplir? Es salvar. Y eso es el contexto de toda la Biblia. Esa es la historia de toda la Biblia. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es toda la Biblia. Por eso es que el texto que lo llaman el resumen de toda la Biblia es Juan 3:16, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que es la salvación. Y ahí está resumido todo, el mensaje de Dios, y ahí está todo aquí en la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante este estudio? Es importante porque si yo no llego a entender lo que es la salvación conforme a la Biblia, si no llego yo a entender el propósito que Dios tuvo al enviar a Jesucristo, entonces voy a perderme creyendo
que soy salvo. O voy al infierno de una manera religiosa. O me voy a perder creyendo que soy salvado. Si es que no entiendo este concepto. Por eso es que el apóstol Pablo, casi en todas sus cartas, él enfatiza radicalmente el concepto salvación. Y su lucha que él tiene siempre ha sido con aquellos que han querido distorsionar, cambiar o modificar ese aspecto de la salvación. El apóstol Pedro igual, en sus cartas, él habla contra los falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, gente que se introduce en la iglesia metiendo otras ideas, desvirtuando la verdad de Dios y llevando a la gente al infierno. Por eso es importante el estudio de la soteriología, porque tiene que ver específicamente con el concepto más grande que Dios hizo en favor del hombre, que es su salvación. Que es su salvación. Mire, vamos Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 1. El versículo 8. A ver, ¿alguien lo lee? Perdón, ahí desde el 6 para entenderlo, ¿ya? Desde el capítulo 6. Desde el versículo 6, perdón. Gálatas 1. Gálatas 1, del 6 al 9. A ver, ¿alguien lo lee? Ya, bien hermano, fuerte. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean atentos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica el diferente evangelio del que habéis recibido, sean atentos. Amén. Mire la advertencia que hace Pablo acá. Primero vamos a definir esta palabrita que se llama evangelio. Evangelio. Esta es una palabra compuesta. Evangelio. La palabra evangelio acá significa noticia, ¿no? Puede significar también comunicado, o puede significar también primicia. Ustedes han visto, hoy día hay una primicia. Cuando van a dar una noticia, hoy hay una primicia, una noticia, algo. Y la palabra gelio es nuevo. También puede llamarse podríamos también acá poner primicia, porque no hay otro. Nuevo. Eso significa evangelio. Nueva noticia. Algo nuevo, algo novedoso. Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Entonces, ¿qué en sí es el evangelio? Es las nuevas noticias ¿de qué? ¿De qué?
de la salvación. Entonces, es una nueva noticia de la salvación. Miren, definamos el concepto. El hombre, según la Biblia, está perdido, está condenado, porque es un ser pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Pero no es una muerte que yo dejo de existir, sino es una muerte condenatoria que me lleva a una existencia de eternidad, de castigo, de sufrimiento y de dolor por la eternidad. Porque ese fue el castigo que Dios le dijo a nuestros primeros padres cuando le dije, el día que tú comas de este fruto vas a morir. Y esa muerte no es otra cosa que la muerte eterna. Y la muerte eterna no es que yo dejo de existir. La muerte eterna es que yo soy separado de Dios por la eternidad. En sufrimiento, dolor y castigo. Esa es la muerte eterna. Porque el hombre, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. O sea, echado, dejado de la gracia y la misericordia de Dios. Y el hombre en esa condición está perdido, condenado bajo la ira de Dios. Ahora bien, Dios en su amor y misericordia quiere salvar al hombre, porque es su máxima creación. Y entonces Él hace un plan de salvación, un plan de redención, un plan de rescate. Como hemos visto acá, rescate al hombre de estar perdido, condenado. Dios quiere salvarlo, quiere rescatarlo de esa condenación, de esa situación. Entonces, el plan de Dios es el Evangelio, el plan de Dios. El Evangelio no es otra cosa que la salvación. Es la salvación. Entonces, yo tengo que, como ser humano, yo tengo que entender qué es esto, qué es la salvación. Y eso me lleva a ¿qué? A estudiar el Evangelio. Porque es el Evangelio, digamos, el plan que Dios enseña a la humanidad y le da a la humanidad para rescatarlo o para salvarlo. Y entonces para mí es prioritario entender esto. Porque si yo entiendo mal esto, entonces caigo en lo que el apóstol Pedro dice, no, si no es que no haya otro evangelio, dice, no hay, porque hay uno solo. Y si no entiendo ese evangelio, volvamos al versículo 6. No, 7, perdón, 7. Dice, no que haya otro evangelio. No, no hay otro. Solo hay un evangelio nomás, dice. Sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Ahora, ¿quiénes son, según Pablo aquí, los que querían pervertir el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabe quiénes eran? No, ese es ¿quiénes eran? Eran los judíos. Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos querían a la salvación de Cristo, que es por la gracia y la fe, querían añadirle otros conceptos, otros preceptos judaicos del Antiguo Testamento para que la persona pueda salvarse. Y entonces, si esta agua es pura, ¿no? Y por eso yo me la tomo. Y no me pasa nada. Pero si entra acá una mosca, o alguien agarra y echa tierra, ¿yo me lo voy a tomar? ¿Por qué no me lo puedo tomar? Porque me va a hacer daño, porque me puede enfermar.
porque de repente voy a ingerir microbios que van a dañar mi cuerpo. Y entonces eso se llama adulterar. Ya la pureza de esto, que ahorita es tan puro, yo la puedo tomar y no pasa nada, más bien es beneficioso. Pero si algo yo le añado aquí, ya lo estoy adulterando o también lo estoy pervirtiendo esto. O alguien te puede engañar, dice, no, esta es agua purificada y agarra, va al caño, no, le echa agua y te lo da como algunos que venden, ¿no? Esos que vienen en las esquinas, es agua de caño, nada más, y que te lo hacen pasar por agua purificada. Claro. Entonces, ahí podemos dar un ejemplo de que si alguien trata al Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia mostrada y tratan de añadirle o quitarle o quizás cambiar, eso hace que la gente se vaya al infierno. En esa época eran los judaizantes. En esta época, ¿quién cree que son? ¿Quiénes son los que ahorita pervierten el Evangelio? A ver, María. La secta. Muy bien. Ahora, los que pervierten el Evangelio, lo que cambian y adulteran son las sectas. Y las sectas han hecho del Evangelio todo un cambalache, porque han ido añadiendo, otros han ido quitando, pervirtiendo el Evangelio. Y por eso es que hay tantas sectas, hermano, hay tantas sectas. Y todos te ofrecen salvación, todos te ofrecen redención. Y algunos utilizando la misma Biblia. Los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Por qué decimos que esa es una secta? Por la doctrina que ellos enseñan. Por ejemplo, la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que no es Dios. Y entonces, si no es Dios, entonces ¿cómo puede salvarme? Están yendo contra un principio básico que es la Trinidad. Están yendo contra el mismo Señor Jesucristo que Él dijo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y ninguno llega al Padre si no es por Él. Y los apóstoles reafirmaron esta verdad cuando dijeron, porque no hay otro nombre, no hay dado a los hombres en que es Jesucristo. Pero si yo niego la deidad de Cristo, si yo digo que Cristo es un ser creado por Dios, entonces le estoy quitando a la salvación el concepto redentor que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Y ese pequeño cambio de sacarle a Cristo de una deidad para convertirlo en un ser creado, ya me cambió todo el Evangelio. Y hay mucha gente que está siguiendo esa secta creyendo que ese camino, que esa forma de teología que ellos han hecho, lo va a llevar al cielo. Cuando descubran, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta? Van a despertar en el infierno habiendo seguido una forma de evangelio, pero distorsionado y errado. Ahora, ¿por qué tenemos que reafirmar esto, hermano? Porque también nosotros tenemos que darnos cuenta si ahora nosotros también estamos en la verdad. ¿Cómo saben ustedes que están en la verdad?
¿Cómo? Porque tan igual como yo le estoy enseñando, también los testigos de Jehová tienen sus maestros, tienen sus mentores, tienen sus pastores. Tan igual también los mormones. Y ellos también reafirman que esa es la única verdad. Y los adventistas hacen lo mismo. Y los atacushi también hacen lo mismo. Alfa y Omega también, que es una secta de que creen en los platillos voladores, y también refieren que esa es la verdad. Y si nosotros nos podemos recopilar cuántas sectas hay en el mundo, cuántas religiones hay, que todas profesan la salvación, ¿y por qué esta tiene que ser la única? ¿Y por qué esta es la verdad? ¿Y por qué esta es realmente la que me va a llevar al cielo? ¿En qué me baso? Yo le dije la semana pasada que hubo un doctor, no, esto lo dije en la prédica, creo, sí, que hay un doctor que me dijo a mí, oye, ¿por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿Por qué? Dije. Y cada religión dice que es la verdadera. Cada religión dice que ellos tienen la verdad. Y ustedes ven a los católicos, por ejemplo, ¿no? Ahí ven un católico, métete con su papa o métete con su Virgen María. Y hay personas tan necias y cerradas que dicen, yo creo esto y nadie me va a sacar de acá. Yo tengo mi religión y ahí creo y punto. Y digan lo que digan, yo voy a seguir acá. Es como los fanáticos de la U, de la Alianza, ¿no? Hasta la muerte, dice, ¿ha visto usted? Yo soy crema hasta la muerte, yo soy esto que concha, que... Ya ellos son fanáticos. Ahora, yo como sé que no estoy en un fanatismo acá. O como una vez me dijo un amigo ahí, oye, a ti te han lavado el cerebro, me dice. Bien como yo sé que a mí no me han lavado el cerebro. Por eso es importante este estudio. Eso es que es relevante, es estudiar este concepto. Para darme cuenta si verdaderamente estoy en la verdad. Y si a través de este estudio que vamos a hacer ustedes se dan cuenta que no, pues pueden buscar otra religión. Pueden buscar, de repente los católicos tienen la verdad, de repente los testigos, los mormones. O de repente, si yo no fuera aquí cristiano, yo me meto en los mormones, ¿no? Sí, porque tienen plata. ¿Has visto sus templos cómo son? Y antes los mormones dicen que podían tener hasta 3 o 4 mujeres. Por eso es importante el estudio de este concepto. El otro concepto es que creo yo que también es relevante, llega un momento en nuestra vida cristiana que pasamos un periodo que se llama la duda. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Y esto no es poca cosa, porque hay mucha gente que ha venido a la iglesia, hermano. Hay mucha gente que ha pasado por acá, y no solo ha pasado, se han bautizado, han sido líderes,
han sido gente que han tenido cargos, han predicado, todo. Y de pronto, no sé qué pasó. Y ahora andas, predícale o dile que vengan. Ya están como perdidos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Dice que el evangelio fue predicado a 4 tipos de personas. Y que el evangelio hizo efecto. No dice que rechazaron, sino dice que uno cayó entre piedras, ¿no? Pero como las piedras son duras, no pudieron echar raíces y se perdió. Otro dice que cayó sobre espinos. Pero los espinos, al crecer juntas, la ahogaron y desapareció. Otro dice que cayó en el camino. Y las aves del cielo vinieron y se las comieron. Pero dice, otros cayeron en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y después que nuestro Señor Jesucristo da esa parábola, los apóstoles no entendieron ese concepto. Y le preguntan, Señor, ¿cómo es esto? Y Él les explica. ¿Qué pasa con los que cayeron en las piedras? Dice que son los que oyen la palabra, pero como no profundizaron, como no estudiaron, como no se dieron el trabajo de entender el Evangelio a su plenitud, y solo se quedaron en la volatilidad del ABC, entonces fueron fácilmente engañados, fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina y se fueron al mundo otra vez. Los que cayeron entre espinos, dice que los espinos son los afanes de la vida. Escucharon el Evangelio, vinieron a la iglesia, comprendieron ciertas verdades, se bautizaron, pero era tanto la atracción del mundo, era tanto la atracción y los deseos de los afanes de este mundo, y entonces los afanes de este mundo se los llevó. ¿Por qué se los llevó? Porque no entendieron el Evangelio, no entendieron la salvación. Y el tercero dice que son las aves del cielo que vienen, y dice que eso es como cuando Satanás, el Evangelio entra, te predican el Evangelio, tú te ilusionas con el Evangelio, aceptas el Evangelio de cierto modo, pero viene Satanás, te muestra otras figuras, te engaña y te lleva por otros caminos. Pero dice, el que cayó en buena tierra, ese es el que ha comprendido, el que ha entendido. Ese es verdaderamente aquel que es nacido de nuevo, que busca a Dios, busca entender, estudia, investiga para saber si eso es la verdad. No se conforma simplemente con ser un creyente dominguero, un creyente de que sí, yo ya me entregué. No, es alguien que se esfuerza, que vive y que le gusta buscar las cosas de Dios. Ese es el que cae en buena tierra y ese entonces comienza a dar fruto, ¿no? Entonces, si no entonces nos damos cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces la duda es un concepto que tenemos que entender y tenemos que ser vacunados contra esto. La duda es como un germen, es como la sarampión. ¿Cómo le da eso a los niños? La viruela, ¿qué más le da? Varicela, la poliomielitis, y que tienen que vacunarlo a los niños para que no les dé esas enfermedades, y son enfermedades que a veces hasta lo pueden matar, ¿no? Y la duda es así, puede matar al cristiano la duda, porque va a venir Satanás, te va a susurrar en el oído otras cosas,
Y entonces te puede desviar del camino. O te puede llevar por engaños. Por eso es necesario entender este concepto de salvación para que yo esté anclado, como hay un ancla ahí, ¿no? Anclado, firme en lo que yo he creído. Y el concepto de salvación es prioritario en el hombre porque de ahí determina su futuro. De ahí determina dónde él va a pasar su eternidad. Si sigo un evangelio diferente, si sigo un evangelio que no es el de Cristo, entonces voy a ser condenado. Por eso el apóstol lo clarito dice, no es que hoy hay otro evangelio. Volvamos nuevamente a Gálatas 7. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir. Miren, esta palabra pervertir viene de la raíz perversión. Pervertir o perversión. ¿Qué significa esto? La palabra pervertir es cuando algo que está bien, yo lo malogro. Algo que está bien hecho, yo lo destrozo. O lo corrompo, claro, esa sería la palabra también, corromper, ¿no? Corromper. Dios dio su palabra, su evangelio, pero alguien toma ese evangelio y comienza a pervertirlo para su propia condenación, y no solo es para la propia condenación de él, sino para la condenación también de los que lo siguen. Y eso es lo peor, hermano. Hay gente que está siguiendo hombres y doctrinas que lo va a llevar al infierno, lo va a llevar a la condenación, pero ellos creen que sí están siguiendo el evangelio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro, en su carta, habla de los falsos maestros, miren, segunda carta de Pedro, miren lo que él va a decir aquí. Segunda de Pedro 3. Dice el 16. Vamos a estudiar desde el 15, ¿eh? Desde el 15. Primera de Pedro 3, 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es, ¿para qué? Para salvación. O sea, Dios tiene paciencia con el ser humano, que está esperando que el ser humano recapacite, que el ser humano se dé cuenta, para que pueda salvarse. Y por eso Dios es paciente, dice, para salvación. Y mire, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De la salvación, ¿no? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Miren lo que está alertándonos aquí Pedro. Dice que hay gente, cuando llaman indocto, quiere decir gente que no tiene el conocimiento suficiente o la preparación suficiente para enseñar las escrituras, para comunicar esta verdad. Ese es un indocto. La palabra doctor
viene de la raíz didáctica. Entonces, yo para enseñar a ustedes, ¿qué he tenido que hacer? Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que analizar, tengo que investigar. Para que cuando yo venga aquí, no le esté engañando o no le esté vendiendo humo o no le esté llevando por otros conceptos, porque también para eso ustedes tienen una herramienta donde se pueden dar cuenta. ¿Cuál es? La Biblia. Esa es la diferencia entre nosotros y los católicos. Ustedes párense un domingo en la puerta de una iglesia católica y miren cuánto entran con una Biblia. ¿Cuánto van con una Biblia? Casi nadie, yo diría, ¿no? Llevan el rosario, llevan ese, ¿no? Eso que cuentan ahí, el rosario, llevan su estampita, llevan todo eso. Pero no llevan la Biblia. Entonces ellos no pueden refutarle al cura si el cura le está diciendo la verdad o la mentira, porque no tienen los instrumentos adecuados. Ellos no pueden darse cuenta si eso es verdad o es mentira, porque están ciegos. Nosotros no. Nosotros no. Porque tenemos la Biblia. Entonces, si a mí viene acá un maestro o alguien, un pastor o lo que sea, y comienza a enseñar la Biblia, yo lo estoy marcando lo que está enseñando conforme a esto que tengo yo. Y por eso es que la capacitación, el discipulado es importante para que nadie los pueda engañar, para que nadie los pueda sacar de la verdad. Pero si yo no estudio, si yo no me preparo, si yo no investigo, pues entonces me llevo por cualquier maestro, cualquier viento de doctrina. Entonces voy a ser desviado del camino verdadero y me voy a ir al camino del error y la mentira que me va a llevar a la condenación. Ese es un indocto. Ahora, dice también acá inconstante. ¿Qué es un inconstante? A ver, hermano, usted es maestra. ¿Qué es un inconstante? ¿Cuál sería el antónimo? ¿El inconstante? Inconstante no es permanente. Claro, no es permanente. El antónimo sería constante. El inconstante es el que no es constante. ¿En qué no es constante? Si usted diría, este alumno no es constante, es un inconstante, ¿a qué se está refiriendo? Ese es el problema, que vienen al discipulado, 2, 3 clases, y después ya no vienen más. Somos ahorita acá, ¿cuántos vasos has hecho? Se ha contado, si tú de nuevo a todos. ¿Cuánto? 17. Y hay días que vienen 9, 8. Sí, claro. Por eso que buscamos este salón, porque abajo ya no cabía, y aparte que era más calor también, y eran bancas chiquitas, ¿no? Parecíamos inicial nosotros. Y dije, oye, ¿cómo decir? Ya mis alumnos ya son teólogos y va a estar acá inicial. Hay gente que comienza bien la carrera, a trote. Como diría mi tío, carrera de caballo y paré de burro. Esa gente inconstante después quiere asumir un liderazgo o quiere asumir una posición relevante en la iglesia cuando no ha sido constante en su preparación, en su estudio, en su discipulado, pero quiere un puesto, quiere un cargo, quiere ahí.
Pero no ha sido un inconstante, ha sido. Ha sido un inconstante. Y esas personas son a los que Pedro está diciendo, esos indoctos, esos inconstantes, ¿qué van a hacer ellos? Miren lo que dice. Los cuales, dice, los indoctos inconstantes, ¿qué cosa hacen? Tuercen las escrituras. Como también las tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición, hermano. Mire, hermano, si ustedes quieren poner una tienda, van a tener que ir a la municipalidad, sacar su licencia. Si quieren poner un letrero, tienen que sacar su licencia. Tienen que ir a la SUNAT a registrarse para tener su RUC. Tienen que hacer toda una serie de papeleo para que recién ustedes puedan tener una tienda. Y sea de cualquier rubro, ¿no? Quiero poner una tienda de un negocito, quiero poner un taller, quiero poner una venta de cualquier otra cosa, tengo que tener todo eso. ¿Qué requisitos se necesita para abrir una iglesia? A ver, alguien que me diga acá. ¿Saben eso? A ver, ¿qué me pide la sociedad para yo abrir una iglesia? Si yo quiero poner un colegio, la UGEL me dice tienes que tener maestros con título o con estudio para que puedan enseñar. Porque no puedo traer, aunque a veces lo hacen, aunque puedo traer acá al colegio y a cualquiera que sepa, cualquier chamullo, le digo, oye, enseña. No, me dicen, no, tienes que tener gente preparada, gente capacitada, gente que ha ido a las aulas universitarias o a las aulas académicas para que puedan tener la capacidad de poder ilustrar y enseñar a esos muchachos. Entonces no puedo abrir un colegio si no tengo gente preparada. ¿Qué me piden para abrir una iglesia? Si yo quiero abrir mi estudio de contabilidad, me piden que yo tengo que ser un contador o al menos contratar un contador para que ya... ¿Qué requisito me piden para abrir una iglesia? No, ¿quién me pide? ¿Quién me dice, tú no puedes abrir esta iglesia? ¿O qué trámite tengo que hacer para abrir una iglesia? ¿Saben, hermano? Si Kipling quiere abrir una iglesia, él lo abre, hermano. Si alguno de ustedes quiere abrir una iglesia, lo hace. Porque no hay ninguna ley que regule eso. Para una iglesia solo necesito un local y banca, nada más. Eso es lo único que necesito. Y comienzo a hablar, a predicar. Eso es lo único que necesito. Un local con bancas, listo. Eso es lo único que necesito. Un local, bancas y saber chamullar. Por eso es que hay mucho analfabetismo, mucho engaño. Y hay mucha perversión del Evangelio. Ahora, no estoy en contra de eso, hermano. No estoy en contra de eso. Porque el Evangelio empezó así.
El Evangelio empezó en las catacumbas. El Evangelio empezó en casas y tenían que esconderse. Entonces, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia? Póngase a pensar, hermano, póngase a pensar. A ver, hermano, dime, a ver. Por fin se animó alguien a hablar. Dime, hermano. Quise recordar cómo va a ir a curso de nuevos creyentes. La iglesia son aquellos todos llamados, ¿no? Todos llamados a son todos aquellos que han sido llamados. La forma de iglesia, más allá de la parte física, que entiendo que la iglesia somos nosotros. La iglesia la conforma cada creyente, fiel. Creo que un poco para acercarnos a ustedes, punto de creyentes. Sí, claro. Iglesia es la reunión de todos los apartados, de todos los separados, o de todos los santos. Porque santificación es separación. Pues no te hemos sido separados del mundo para un propósito especial, para el propósito de Dios. Hemos sido separados, hemos sido apartados por Dios para este propósito. Pero ¿qué hace que sea una iglesia en realidad real, verídica? Entonces, para eso tenemos que remontarnos a la primera iglesia. Vamos a Hechos capítulo 5. La primera iglesia que se hizo, la primera iglesia que existió, a lo que llaman la iglesia primitiva. Bien, primero vamos a Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice el 43, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Dice el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Hasta ahí vemos cómo la iglesia comenzó a formarse, ¿no? Todos juntos, unánimes, se amaban. Estamos en Hechos capítulo 2, Sí. Vamos al versículo ahora 3, pero el 32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente, y gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades y las casas vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad.
Aquí estamos viendo ya cómo la iglesia se va desarrollando de una manera muy amorosa, muy solidaria, muy ayudadora y sobre todo con bastante. Ahora vamos al capítulo 6, al capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos y las viudas en aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues hombres, hermanos, de entre vosotros, 7 varones que den de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo en sabiduría, a quienes encarguen este trabajo. ¿Qué dijeron los apóstoles? El 2 dice: entonces convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La doctrina, la enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí, hermano, está. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros, ellos dijeron, no podemos caer en un activismo, o sea, los apóstoles, los que tenían la enseñanza de Jesús, los que habían caminado con Jesús, los que los había preparado Jesús, ellos dijeron: no podemos nosotros estar haciendo otras cosas que no sea cumplir con transmitirles, enseñarles, discipularles lo que nosotros hemos recibido del Señor. Entonces, una iglesia verdadera y auténtica es aquella que se empeña, que lucha y que trabaja para que los discípulos, los creyentes, sean capacitados, sean enseñados, sean adoctrinados en la sana doctrina. Si una iglesia no está cumpliendo esa labor, pues entonces simplemente está haciendo un club social o está entreteniendo a la gente, o quizás también la gente no esté respondiendo a eso. Porque no vamos a obligarlos, yo no puedo obligarle a usted a que vengan. No es como en el colegio, ¿no? Que si no viene falta y te jalo. O si llegas tarde te vas o limpia abajo, no puedo hacer eso. Pero la misión de la iglesia, en su perspectiva de un mandato de Dios, son 2. Hacia afuera, predicar el Evangelio. Y hacia adentro, enseñándoles todas las cosas. Y ese enseñándoles todas las cosas no es otra cosa que adoctrinamiento. Es capacitarlos, es enseñarles, es tratar de darle todo el conocimiento necesario para que su fe sea fuerte, su conocimiento sea firme y no se dejen engañar fácilmente por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Y dentro de ese concepto de adoctrinamiento está este tema, que es la salvación. Por eso yo digo, es tan importante esto como el Evangelio mismo, porque de la verdad del Evangelio va a depender tu salvación. Porque como dice, hay falsos evangelios, mentiras a través de la Biblia. Como les repito, momentos, hermano. Si yo quiero hacer dinero a una iglesia y les quito la plata a todos, no puedo hacer eso. Puedo tener un montón de incautos ahí.
Porque la religión y la fe es lo que más se ha utilizado para subyugar a la persona. Yo le doy la razón. Tomás dijo que la religión era el opio del pueblo. Es cierto. En ese contexto de ese momento era cierto. Yo creo que la religión es lo que más se está pervirtiendo ahora. Y por eso hay tantas megas iglesias donde no te predican el evangelio. ¿Qué te predican? La prosperidad, los milagros, las maravillas, la felicidad. Eso te predican. ¿Y quién no quiere eso? No te hablan del arrepentimiento, no te hablan de vivir una vida santa, no te hablan de renuncia, no te dicen toma tu cruz y sígueme, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, te dicen que Dios quiere que seas próspero, que seas feliz, que no sufras. Él ya llevó tus pecados, Él ya llevó todo, tú tienes que vivir ahora de maravilla. Y con esa oferta, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere eso? Y tengo iglesias grandes. Y le digo, pero si ustedes quieren que Dios los bendiga y los prospere, tienen que sembrar su semilla. Y entonces paso la charola por ahí, y tú dices, sí, Señor, bendíceme, se saca tu billete y te da. ¿Y yo qué hago? Mañana vermú, matiné, vermú y noche. 3 cultos mañana. Hay una iglesia que queda en Tacna, donde estaba el cine Wilson, me acuerdo cómo se llama esta iglesia, La Cosecha. ¿Han escuchado de esa iglesia? Tiene en 2 estaciones de radio, en la noche pasan sus cultos, su servicio. Y ellos tienen, a Dios lo tienen departamentalizado, ¿no? O sea, los lunes es de petición, los martes de sanidad, los miércoles de liberación y los sábados y domingos de prosperidad y milagros. Ahí está. Dios está departamentalizado, tiene su departamento cada día. Así que si tú quieres sanidad, los viernes. Si quieres liberación, los jueves. Pero quieres prosperidad, sábado y domingo, porque ahí viene más gente con billetes. Entonces, ese día hay 3 cultos. Esa iglesia se llama La Cosecha. Y saben, hermano, hay cantidad de gente que va ahí. Y yo no me explico. Porque yo salgo a predicar la verdad, hermano, y la gente pasa y ni caso me hace. ¿Ustedes han visto el movimiento misionero mundial? Sale con sus parlantes y están ahí que hablan y la gente ni caso le hace. Pero si viene un charlatán, o viene un cómico, o uno que habla, a eso sí lo escuchan. Entonces, como no me van a hacer caso, entonces yo tengo que bajar el estándar de la demanda de Dios para que sea más factible a todos. Y entonces comienzo a ofertar el evangelio, haciéndoles creer a la gente que bajo ciertos parámetros y conceptos, torciendo las escrituras, que Dios lo va a hacer a ustedes grandes y prósperos y felices. ¿Y sabe qué están haciendo esa gente? Está llevando a la gente al infierno. Religiosamente lo está llevando a la gente al infierno. Vamos entonces al concepto ahora de Tito 1, Tito 1:15. Dice el 3:4.
Dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Miren, nos salvó. Ahí está la palabra soterio. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles en los hombres. Él dice aquí que en un tiempo Dios se manifestó por su gracia y misericordia. Y nos salvó, dice, no por obras de justicia. ¿Cómo se manifestó Dios? Dios se manifestó mediante el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que la salvación es de Dios. Por eso dice, no por obras. La salvación es netamente porque a Dios le plació salvarnos. No porque yo soy bonito, ni porque yo tenga algo que a Dios le dice, no, nada de eso. Simplemente porque a Dios le plació por su misericordia salvarnos. Dice el 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración por el Espíritu Santo. El Evangelio llega al hombre por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que opera en el momento en que alguien le está siendo predicado. Es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en ese momento que la persona está escuchando el Evangelio. No es la elocuencia del predicador o del evangelista. No es la persuasión que yo tenga para atraer a la gente, porque eso sería humano. No, es el Espíritu Santo el que debe hacer esa obra. Y por eso es que yo tengo que invocar al Espíritu Santo para que Él haga la obra a través del Evangelio. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Bien. Juan 14 dice el 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la hace, no lo que es la paz de Dios. Ahora miren el capítulo 16. Dice el versículo 7, 16, 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren la obra que va a hacer Él, y cuando Él venga,
convencerá al mundo primero de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, cuando a mí me están predicando el Evangelio, lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento, me está convenciendo. ¿De qué? De pecado. O sea, el Espíritu Santo me está diciendo, tú eres un pecador, tú estás condenado, tú estás camino al infierno, tú estás bajo la ira de Dios. Eso es lo que está abriéndome el entendimiento, la capacidad intelectual y receptiva del hombre para que yo entienda que soy un pecador y que necesito la salvación, que necesito tomarme la mano de Jesucristo. ¿Eso quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio, que es la palabra de Dios. Por eso el predicador, el pastor o cualquiera que tenga la oportunidad de exponer la palabra de Dios, no debe usar triquiñuelas, no debe usar aspectos persuasivos o aspectos trucos para atraer a la gente. Porque entonces la obra la estaría haciendo él y no el Espíritu Santo. Cuando eso se hace, hermano, se está vacunando a la gente contra el Evangelio a veces. No, hay que dejar que sea el Espíritu quien te toque, que sea el Espíritu quien te convenza. Porque si no, esa persona no va a durar, esa persona no va a permanecer. Porque no ha sido. ¿Ah? Por ninguna razón se deben utilizar acciones o triquiñuelas, por así decirlo, humanas. No, porque la salvación es de Dios. Y si la salvación es de Dios, solo Dios puede salvarte. Y Él tiene sus métodos, tiene sus planes, tiene sus propósitos. A veces la forma de atraer a las personas es utilizando alguna técnica humana, por así decirlo. Esas tarjetas que hacen para evangelismo samaritano. ¿Cuál tarjeta? Las de De evangelismo. las 4 leyes espirituales, las 5 leyes No, espirituales. de la samaritana que hicieron. No, eso está bien. ¿Está bien eso? Claro, porque Dios nos manda a interceder por las personas. Dios nos manda a que oremos por los perdidos. Y eso está bien. El problema es cuando yo trato de usar argucias, triquiñuelas, para que la gente venga al frente, haga la oración y hacerlo está bien, pe. Humanas. Es un poco se ha pervertido, ¿sabes por qué? Por la culpa de los G12. Por eso se ha pervertido eso. Ahora, no hay que confundir. Este de acá. No hay que confundir el evangelio predicado con la metodología. No hay que confundir eso. Los métodos pueden ser muchos. Casa por casa, aire libre, en los carros, en la radio, la televisión, ahora el internet y todos los medios que yo puedo utilizar para comunicar el evangelio, eso está bien. Y eso no es humano.
sino son métodos que se utilizan de acuerdo a cómo el mundo avanza, de acuerdo a cómo la sociedad se va cambiando. Yo puedo utilizar eso. Mire, yo me acuerdo, fue creo en los años 90 por ahí, el predicador, todos han escuchado seguro del predicador G. Ávila, ¿no? Esta es la época de Crispín G. Ávila. G. Ávila era un pastor pentecostal, predicaba, aunque tenía muchos errores, pero él cometió un error grandazo ahí, que él dijo que el televisor era el cajón del diablo. ¿Se acuerdan? En uno de sus libros está esa referencia, creo, en el ayuno que Dios bendice, creo que ahí está esa, que él dijo que la televisión era el cajón del diablo. ¿Y sabe qué hicieron ahí en Puerto Rico? Comenzó la gente a ir a los ríos y botar ahí su televisor. Botaban su televisor porque el pastor le dijo que era el cajón del diablo y quién quería tener al diablo en su casa. Y entonces botaron todos los televisores. Cuando la televisión comenzó ya a avanzar y a tener ya más relevancia y más cobertura mundial, ya él salió predicando en la televisión. Y ahora sus videos, sus prédicas están en la televisión. Pero él dijo que la televisión era el cajón del diablo. Entonces, los métodos pueden cambiar, las formas pueden ser distintos. ¿Sabe lo que no puede cambiar? Es la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio. Eso no lo puedo mover. Eso no se puede cambiar. Porque entonces estaría yo pervirtiendo el Evangelio, como lo dijo ya Pablo, ¿no? O sea, no puedo enseñar otro Evangelio diferente para que la gente venga. Yo tengo que decir a la gente que son pecadoras, que están bajo la ira de Dios, que se van a ir al infierno, pero que Dios en su amor y sin misericordia envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso no lo puedo cambiar. Eso no es negociable. El método puede ser diferente, pero lo que no puedo cambiar es la esencia de la predicación del Evangelio bíblico. Eso tiene que permanecer. Y eso tiene que predicarse. ¿Por qué? Porque si no, estoy llevando a la gente a la condenación. Y no lo estoy llevando a la esencia misma de la salvación. Ya se están yendo ya. Uy, caramba. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sí. A veces hay cosas que nosotros, tácticas podemos decir, ¿no? Que podemos aplicar que desde el punto de vista de la persona parece bien, pero a veces no es lo de Dios que Dios quiere, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo sale a predicar, con Timoteo dice que atravesaron Frigidia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿no? O sea, ellos iban a esa región para que ellos predicaran, pero era algo bueno, ¿no? Que van a predicar el Evangelio, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió que predicaran ahí, ¿no? Le dice que se movieron a otro lugar, ¿no? Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estando en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdame. O sea, ahí le estaba confirmando el Espíritu Santo dónde tenía que ir a predicar, ¿no? O sea, lo más importante, lo que yo veo acá con estos pasajes bíblicos, es que uno tiene que ser guiado por Dios en todo, ¿no? A veces Amén. Nosotros en lo natural, y es algo bueno, ¿no? Porque ellos querían ir a una ciudad a predicar, pero no era la voluntad que el Espíritu Santo le dijo que ahí no. Y a veces nosotros lo que debemos de hacer es estar llenos de Dios, del Espíritu Santo que nos guíe, porque Él es el único que va a convencer al hombre, ¿no? Que nosotros le prediquemos
a una persona asustándole de que si se muere se va al infierno, no se va a convertir, o si hablamos bien bonito, el único que hace la obra es el Espíritu Santo. Que sean palabras sencillas, pero si es el Espíritu Santo usando la vida del ser humano, Él es el que va a convencer a todos, ¿no? Por eso yo lo que veo en ese punto de esos pasajes es, cuando salgamos de casa, como dice la Biblia, ¿no? Sí. Cierra tu puerta en lo secreto. O sea, uno debe de buscar de Dios, llenarse de Dios, para que cuando salgamos de casa, ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que hacían los apóstoles en ese tiempo y se veían los resultados, como el Espíritu Santo obraba, ¿no? En el libro de los Hechos. En esa parte sí, dejarse guiar por el Espíritu. Es interesante esto, hermano, porque se le prohíbe a Pablo ir a Bitinia y se lo lleva a Macedonia. ¿Dónde estaban las 7 iglesias? ¿Dónde estuvo Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea? En Europa. En ese tiempo no existía Europa todavía. Ese lugar, ¿sabe cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿A dónde llegaron ellos? A Macedonia. A Macedonia. Ese lugar se llamaba Macedonia, en ese tiempo. Pero en este tiempo que llega a ser el continente europeo. Asia. Asia. Es, Asia, lo que ahora están por Turquía. Turquía occidental, por ahí está. Pero en ese tiempo era Asia. Ahora, Dios tenía un propósito con eso, y por eso lo guía a Pablo ahí. Pero lo guía a Pablo ahí porque él iba a predicar el evangelio verdadero, pues, el evangelio real. Él no iba a predicar otra cosa, y por eso Dios lo guía. Entonces, lo más importante para nosotros es que prediquemos el evangelio verdadero, el evangelio real. Ustedes han escuchado, con esto acabo ya, ustedes han escuchado de una palabra que a veces algunos predicadores utilizan, que se llama la simonía. Simonía. Pipín, ¿has escuchado tú hablar de simonía? No es un perfume, no. Bueno, un día Pedro llega a la parte de entre lo que es Galacia y lo que era Tesalónica. Ahí llega Pedro. Y Pedro comienza a predicar, pero cuando él predica, comienzan a manifestarse maravillas y milagros. Y Pedro comienza a poner la mano a uno, se sanó. Le pone la mano a otro, ya que se liberó. Le pone la mano al otro y las maravillas de Dios comenzaron a manifestarse tremendamente por la predicación de la palabra de Dios a través de Pedro. Y ahí había un tal Simón, mago, que se llamaba Simón el mago. ¿Se acuerdan? Y él dijo, se quedó pero impresionado al ver cómo le ponía la mano y se sanaban, le liberaba, la gente se convertía al Señor. Y él dijo, yo quiero eso. Yo también quiero ese poder, dijo, ¿no? Y entonces va donde Pedro y le dice, ya, ¿cómo es? Yo también quiero eso. ¿Cuánto quieres? Para que me enseñes, para que me des ese poder también a mí. Cash money. Y Pedro le dice, tú y tu dinero están condenados, dice, porque tú crees que la gracia de Dios se puede comprar con dinero. Ciego te vas a quedar. Y se quedó ciego el hombre. Ese concepto de comprar el evangelio, querer comprar el poder de Dios, el querer dar plata para que Dios te bendiga, eso se llama simonía, que viene de la palabra de Simón el mago. ¿Ah? ¿Tú pensabas que era un perfume también? No, no es una colonia. Sí hay una colonia, creo que se llama... No, simonía deriva de la palabra de Simón el mago,
que quiso a través de dinero comprar el Evangelio, la gracia de Dios y el poder de Dios. Ahora, ¿él quería predicar el Evangelio acaso? ¿Él quería salvar a la gente? ¿Él se preocupaba para que la gente sea salva? ¿Qué tipo de Evangelio él le iba a vender? ¿Qué tipo de Evangelio él quería comprar? ¿Qué tipo de Evangelio él quería transmitir a la gente? ¿Saben qué? Mercadería. Hacer mercadería, pues. Claro, sacar ganancias, aprovecharse de la gente, venderle, porque eso es el Evangelio. Hermano, ¿qué se está haciendo ahora con el Evangelio? Una mercadería de la fe, como dice la Biblia, ¿no? Claro. ¿Qué se está haciendo ahora con el Evangelio? Precisamente eso. Se está haciendo una simonía. Y las grandes iglesias, las más grandes predicadores que hay ahorita, el pastor a veces dice, no es nombre, me dice, ¿no? Pero Cas Luna, Maldonado, el otro de el Chivirí, un montón de predicadores centroamericanos, hermanos, que van por el mundo enseñando esa simonía, quitándole la plata a los pobres incautos evangélicos, entre comillas, y llevándolos al infierno más bien. Ese es el evangelio moderno. A eso se le llama simonía. No es el evangelio correcto. Es el evangelio pervertido, que creen que a través de milagros y maravillas ellos son los iluminados. Ellos son los que tienen el teléfono rojo de Dios, que hablan directamente con él. Por eso dicen, Dios me ha dicho, Dios en este momento me está revelando algo interesante. Dios dice que tú vas a tener dinero, tú te vas a casar y esa chica que no te da bola, ahora te va a dar bola. Usted va a vender esto, acá. Usted que tiene esto. Y comienzan, habrá un avivamiento aquí. Todos acá, tú que eres lente ya no vas a ver bien ahora. Y comienzan a hacer toda una serie de cosas. ¿Y quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere recibir una palabra de Dios así? Y por eso se llaman apóstoles, por eso se autodominan profetas, por eso se autodominan hombres de Dios, que traen una palabra de Dios. Ese es el evangelio moderno, ese es el evangelio que ahora se está predicando, hermano. Y eso está llevando a la gente al infierno, porque no es el evangelio de Jesucristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dijo el Señor. Sin embargo, eso no te predican. Se está predicando simonía. Hermano, una consulta. Busquen eso en el diccionario. ¿Qué cosa es simonía? Dime. Si uno llega a ver un predicador así, uno le puede decir las cosas como son para rezar. ¿Cuál sería la actitud de un hijo de Dios? Oye, eso yo me estoy preguntando, ¿no? Yo me estoy preguntando eso. ¿Qué pasaría si un día estoy en el culto y invitan a un predicador? ¿Cuál sería la actitud de un hijo de Dios? Y este predicador comenzaría a pedir plata, ¿es esto? Pucha, yo no sé. Es lo que haría. Sí, yo tendría que en ese momento orar a ver qué me guía Dios, ¿no? Porque yo me imagino, si regresamos tiempo atrás, si existiera ahorita Pablo, el apóstol, No, él sí, porque... diría todo ese cara, Claro, ¿verdad? porque justo en Gálatas él dice, ¿no? Que cuando vino Pedro y vi que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar. Le dice, no, ¿cómo tú siendo judío quieres judaizar a los gentiles? Y le resiste cara a cara a Pedro, al apóstol primario, y lo resiste. Ahora, ¿yo qué haría, hermano? Sí, yo me preguntaba eso también, ¿no? Gracias a Dios que hasta ahora no... Y ojalá que no vengan, hermano, porque si ahí sí me lo voy encima, me lo mecho. Pero
Yo estoy seguro, eso sí, no me quepa la menor duda. Esos predicadores tienen un don de persuasión. Sí, tienen una labia, hermano, que al más incauto lo va a convencer. Y van a salir con su dinero, y van a salir con esto, y van a dar todo, creyendo que esa es la verdad del Evangelio, hermano. Del manto sagrado. Pucha, que eso es lo malo, hermano. Eso es lo malo. Ahora, ahí se está cumpliendo, en lo que has dicho tú, se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dije que en los postreros tiempos vendrán tiempos donde la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula oyendo a falsos maestros, que los va a llevar por caminos cerrados. Eso se está cumpliendo. Por eso que esas iglesias abunda la gente, tienen tanta gente. ¿Por qué? Porque les predican, como dicen, comezón de oír, lo que le gusta a la gente oír. ¿Quién? Sí, también, pero ¿quién no quiere oír palabra de Dios? Pero que Dios me diga: hijo, llegó tu tiempo, yo sé que has estado sufriendo, sé que te estás quemando, pero ya viene una chica para ti, no te preocupes, y va a ser, pero que te van a tener envidia todos, y yo te profetizo en el nombre de Jesucristo. Escucha, estoy seguro que tú ahora saliendo me invitas a un aeropuerto. ¿Quién no quiere escuchar eso, hermano? Hermano, y con respecto a los grupos musicales, de los cantantes de música. Eso también se han pervertido porque están cobrando ahora como si fueran unos grandes artistas. Ya no son ellos ya personas que alaban al Señor, ahora son artistas. Son ya de un nivel superior. Y entonces, ¿quieres que vaya a tu iglesia a cantar? Mi tarifa es tanto, ¿no? ¿Quieres hacer un concierto? Mi tarifa es tanto. ¿Quieres con milagros? Es tanto. Con que la gente llore? Es tanto. Y así. Ese es el evangelio que se está predicando. Ese es el evangelio que yo estoy ensayando, hermano. Yo estoy ensayando. Sí. El otro día estuve ahí con el hermano, no le voy a decir su nombre porque después se van a burlar ustedes, ¿no? Y me paré así, me puse, y me miró así. Hermano, ¿qué te pasa? Espérate, estoy recibiendo una revelación de Dios ahorita. Sí, sí. Es que él me contó su problema, pero me contó su problema y entonces ya le aconsejé todo y ahí voy a hacer la prueba. Dije, ¿no? Estaba caminando y me paré. Y me puse así. Y él me miró. Él pensó que estaba orando, ¿no? Y me preguntó, hermano, ¿qué pasa? Fíjate, le digo que estoy recibiendo una revelación de Dios. Sí, sí, Señor. Claro. Ya. Dios me dice. Sí, Dios me dice que ya llegó tu momento, que tu sufrimiento y tu dolor ya pasó. Vienen tiempos de refrigerio para tú. Y comienzo a decir, y él dice, siga, siga, hermano, siga, 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 siga. ¿Quién no quiere escuchar eso? Y estos predicadores sinvergüenzas se aprovechan de la inocencia, se aprovechan de la ignorancia, se aprovechan del poco conocimiento que tienen de la Biblia y utilizan a Dios, utilizan la Biblia, utilizan los conceptos religiosos para llevar a la gente al infierno. Por eso es necesario, hermano, que estudiemos, que nos preocupemos en saber doctrina verdadera, para que cuando vengan todo eso, se tomen versículos por acá y armen todo un sistema teológico para engañar a la gente.
y están llevándole a la gente al infierno. Tengan cuidado con eso. Y por eso no seamos indoctos ni inconstantes. Estamos aquí para aprender y para crecer en la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Amén. Muy bien. Vamos a poner el pie entonces. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Cuidado con la simonía, cuidado con la simonía. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú, Señor, nos regalaste una salvación tan grande a través del Evangelio. Señor, sella ese Evangelio en nuestros corazones. Estámpalo, Señor, para que nunca nos movemos de esa verdad, que tú viniste al mundo a morir por nosotros y salvarnos por la fe y la gracia tuya, Señor. Padre, que eso sea una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos. Que como un ancla nos mantenga firme en esta fe, Señor. Que no seamos movidos por ninguna corriente de doctrina, Padre, que ahora están popularizando en este mundo. Señor, danos sabiduría e inteligencia espiritual para distinguir cuando tu palabra es predicada de verdad y cuando tratan de engañarnos, Señor. Aquí estamos reunidos para eso, para que tú nos capacites, para que tú nos enseñes, para que tú nos adoctrines conforme a la verdad de tu palabra, Señor. Padre, que eso sea una gloriosa realidad en la vida de todos mis hermanos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.